en esta mañana. Así no tenemos mucho tiempo, pero vamos a entrar en el tema del purgatorio, porque siempre es bueno profundizar en los temas, los que se conocen de toda la vida tradicionalmente como los novísimos, es decir, novísimo significa en latín lo último, las realidades últimas, después de la muerte. Entonces el purgatorio, conocerlo y entender un poquito también el fundamento teológico que tiene afirmar su existencia y el por qué la Iglesia ha dicho que existe y la relación que nosotros tenemos con las almas del purgatorio y también nuestro deber de orar por ellas, todo eso lo fortalecemos si entendemos un poco mejor pues la naturaleza, la esencia del purgatorio y también pues cómo nos afecta la existencia del purgatorio a nosotros ya en esta vida. Entonces vamos a dividir la charla en 5 partes, así muy ordenadito. Primero, la existencia del purgatorio. Segundo, ¿dónde está el purgatorio? Tercero, ¿en qué consiste el purgatorio? Luego, unas cuestiones complementarias y, por último, unas consideraciones morales respecto a cómo afecta a nuestra vida espiritual la existencia del purgatorio. Lo primero, la existencia. La existencia del purgatorio es una verdad de fe, es una verdad de fe que está divinamente revelada, es decir, no podemos dudar de su existencia porque el mismo Señor nos lo ha dicho que existe el purgatorio. El purgatorio es el lugar o estado de las almas de los justos que murieron en gracia y amistad con Dios. Es decir, en el purgatorio están almas que ya son salvas, están salvadas y que por lo tanto están confirmadas en gracia, no pueden condenarse, pero están impuras y necesitan ser purificadas antes de entrar en la presencia de Dios. Y ahora vamos a explicar el por qué. Porque jamás se puede entrar en la presencia purísima y santísima de Dios si hay alguna reliquia, alguna mancha del pecado. El purgatorio es tal vez una de esas verdades que más ha sido negada por los herejes, porque su existencia, ya vamos a ver que aunque tiene fundamento bíblico y fundamento en la tradición muy fuerte, sobre todo en la tradición, pero el fundamento bíblico no es tan expreso, no es tan claro como, por ejemplo, la del cielo y el infierno, que aparecen montones de veces. Entonces, sobre todo los protestantes negaron la existencia del purgatorio. Y Lutero, por ejemplo, negó el purgatorio y él dice que solo hay cielo y infierno, pero es consecuencia de su doctrina de justificación, es decir, de cómo se salvan las almas. Y eso lo vamos a entender muy fácilmente. ¿Cuál es la doctrina protestante de cómo uno se hace justo ante Dios? La justificación, que eso es lo que significa. Para Lutero, erróneamente claro, la justificación viene solamente por la fe, es decir, yo me salvo si creo, y solamente si creo. Mis obras dan igual. Pero la fe solo hace, si yo creo en la salvación del Señor, lo que hace es que Dios simplemente no me tenga en cuenta mis pecados. Ya está. Eso es lo que dice Lutero. Es decir, sigo siendo igual de pecador, sigo siendo igual de desastre, sigo ofendiendo a Dios, pero mi fe hace que Dios no me tenga en cuenta el pecado. Pero no hay una santificación, no hay un proceso de transformación de la persona por la gracia divina en hijo de Dios como tal. Por eso, si esa es la doctrina de justificación, el purgatorio no tiene sentido, porque para Lutero, de hecho,
los que están en el cielo siguen siendo pecadores y siguen ofendiendo a Dios, porque realmente no se le ha perdonado, no se han sido transformados ni purificados por la gracia de Dios. Porque, como para Lutero, el pecado original destruye la naturaleza humana sin capacidad de regeneración alguna, entonces la gracia no puede reparar al hombre realmente. Y por lo tanto, el hombre que está en el cielo sigue pecando y simplemente Dios hace como que no se entera. Y por eso, con esa doctrina, el purgatorio, que es lugar de purificación, no tiene sentido. Por eso, los protestantes, Lutero y todos ellos, han negado el purgatorio, por esa doctrina de la justificación. Sin embargo, hay argumentos de sobra para sostener la existencia del purgatorio. La objeción grande de los protestantes a esa existencia del purgatorio, aparte de esta que acabo de decir, de la negación de que la gracia verdaderamente transforme al hombre y de que haya una cooperación nuestra con la gracia para ser transformados y, por lo tanto, que nosotros cooperemos de alguna manera que no sea el acto de fe en nuestra justificación. Aparte de eso, los protestantes dicen no hay fundamento bíblico, y como ellos niegan la tradición como fuente de revelación, entonces niegan la existencia del purgatorio. Pero realmente en la Sagrada Escritura hay varios pasajes que, si bien no sale nunca la palabra purgatorio, porque esa palabra no aparece como tal en la Sagrada Escritura, pero sí que aparece la idea de purgatorio. Y en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje que es muy claro a este respecto, que es en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 41 al 46. Y es tan claro el testimonio a favor de la existencia del purgatorio, repito, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 41 al 46. Es tan claro que es uno de los motivos por los cuales Lutero, entre otras cosas, pues dijo que en el libro no era revelado. Es decir, Lutero, cuando en la Escritura, mucha sola Escritura, pero cuando la Escritura decía algo que a él no le convenía, decía que eso no era Sagrada Escritura, claro. Entonces, aquí Lutero negó que este libro fuera revelado, que no era Biblia, no era parte de la Biblia, porque aquí hay un testimonio tan claro a favor de la existencia del purgatorio que era innegable. Y lo que ocurre en este texto es pues, esa lectura en la cual vemos que hay una batalla, ha habido una batalla entre los macabeos y los griegos, que eran los enemigos paganos, y entonces hay muertos en el campo de batalla, ¿verdad? Y cuando van a enterrarlos descubren que tenían esos muertos unos ídolos. Habían unos objetos consagrados a los ídolos. Y entonces habían caído en superstición esta gente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Ofrecer sacrificios en el templo para purificar a esos difuntos. Entonces, está claro, si había ya esa costumbre de ofrecer por los difuntos sacrificios en el templo, en aquel tiempo, pues sacrificios de animales, que era lo que había, pues entonces quiere decir que los israelitas ya veían con naturalidad que había que pedir por los difuntos. Y eso ya indica que hay una conciencia de una realidad ultraterrena en la cual las almas tienen que ser purificadas. Incluso Lutero, a pesar de negar la canonicidad del libro, es decir, de que sea Sagrada Escritura, de que sea revelado por Dios, esto no hay quien tumbe de ninguna manera, aunque negáramos eso, que históricamente eso era así, porque está narrado en este libro. Luego, en el Nuevo Testamento, realmente no hay, curiosamente, un testimonio tan claro como este de los macabeos. Pero sí hay varias alusiones que la tradición de la Iglesia ha atribuido al purgatorio, ¿no? Por ejemplo, Mateo 12, versículos 31 al 32, indirectamente saluda al purgatorio porque dice que hay
un pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el otro, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, da a entender indirectamente, si la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el otro, significa que sí hay pecados que se perdonan en la otra vida. Porque en el otro mundo no hay perdón de pecados, ni en el cielo, porque ya está todo purificado, ni en el infierno, porque ahí no hay nada ya que se pueda perdonar, porque la persona que está en el infierno no quiere ser perdonada, ni hay purificación posible. Por lo tanto, esos pecados que sí se perdonan en el otro mundo tienen que ser el purgatorio. Y otro ejemplo es cuando al hablar del juicio de Dios, Lucas 12, 47 48, habla de los que son castigados con muchos azotes y otros que son castigados con pocos. Y ese castigo más ligero lo ha interpretado la Iglesia también como un indicio de que en el juicio de Dios hay castigos que no son condenación eterna, sino que son purificaciones temporales, como es el purgatorio. Bien, esto en cuanto a argumentos de escritura. En cuanto a argumentos de tradición, los testimonios de tradición cristiana a favor de la existencia del purgatorio, eso sí que es abrumador, porque desde el primer momento, desde los primeros siglos, la necesidad de orar por los difuntos está muy presente en todos los escritos de la tradición cristiana. Hasta tal punto que los protestantes que querían negar la existencia de esta tradición cristiana tuvieron que venir a decir, por ejemplo Calvino, que es que todo el mundo se había equivocado, que todos los cristianos desde los primeros siglos en esto se habían equivocado, y que no les quedaba otra porque es que era evidentísimo que siempre había formado parte de la fe de la Iglesia, ¿no? Y hay testimonios de los santos padres a favor de la existencia del purgatorio a montones, todos los que queramos, ¿no? Pues Tertuliano, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona, San Isidoro de Sevilla, a montones. Y además de testimonios de santos padres, también tenemos testimonio de la liturgia. Es decir, hay oraciones por el descanso de los difuntos en la liturgia, en las distintas liturgias cristianas, desde siempre. Y también en las mismas tumbas de los difuntos cristianos hay inscripciones que piden que se rece por el que está ahí. Tumbas antiquísimas. Por lo tanto, está claro que había fe en el purgatorio. Aparte de argumentos de tradición y de escritura, están los argumentos teológicos, es decir, de razón iluminada por la fe, y que son los siguientes. Primero, el acto de contrición, que lleva siempre al deseo de la confesión. El acto de contrición es el acto por el cual, por un acto de amor de Dios, yo pido el perdón al Señor, movido por el amor de Dios, un acto de contrición perfecta. Pues ese acto de contrición perfecta que lleva a la confesión perdona la culpa de los pecados mortales. Sí. Y perdona también la pena de ese pecado mortal. Son dos cosas distintas, culpa y pena. Pero necesariamente no tiene por qué perdonar todos los pecados veniales, ni la pena de los pecados veniales. Por lo tanto, en cuanto a esa pena temporal que merecen nuestros pecados veniales, y también los pecados mortales tienen pena temporal asociada, pues exigen reparación por nuestra parte. Es decir, también cuando vamos a la confesión, nosotros, si tenemos verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y acudimos a la confesión, se nos perdona la pena del pecado y se nos perdona la culpa, la pena eterna del pecado. No vamos a ir al infierno. Pero hay que reparar, hay más pena, pena temporal, y eso hay que repararlo, y eso hay que repararlo aquí o en el otro mundo. Y por lo tanto, si no lo reparamos aquí, tiene que haber una realidad ultraterrena, el purgatorio, donde reparemos eso que aquí no hemos reparado. Porque si no fuera así,
o nos morimos en perfecta pureza, en perfecta unión con Dios, sin ninguna, además, ¿cómo decir?, ninguna adherencia, ningún deseo de pecado venial, o nos iríamos al infierno, porque no habría manera de purificarse. Entonces no se salvaría prácticamente nadie, porque realmente para ir al cielo directo o hace falta tener una santidad de vida inmensa o ser mártir, o morirse recién bautizado. Entonces, si no hubiera purgatorio, medida de la misericordia, de la justicia divina a la vez, pues prácticamente sería casi imposible o muy difícil salvarse. También las exigencias de la santidad divina, ya hemos dicho, ver cara a cara a Dios, que eso es el cielo, esencialmente la unión con Dios, directa en el alma, con Dios, sin ningún intermediario, requiere en quien la recibe la pureza más exquisita, de tal manera que es que no solo por la parte de Dios, porque la santidad de Dios lo exige, sino también por parte del alma. Porque si nos presentáramos impuros ante la presencia de Dios, en vez de gozar de Dios sería una tortura, porque veríamos que no podemos estar en presencia. La imagen sería como si fuéramos delante de un gran rey de la tierra y fuéramos manchados y fuéramos sucios. Nos daría vergüenza estar delante de ese rey de la tierra con el traje manchado, hecho unos desastres. Nos tendríamos que presentar con la mejor de las galas. Pues delante de Dios, con muchísima más razón. Si no hay pureza total del alma, la unión con Dios realmente sería un sufrimiento para el alma. Y por eso es necesario el purgatorio también. También por la divina providencia, por la razón que había explicado antes, porque la providencia en su sabiduría dispone que exista ese purgatorio para completar las purificaciones que sean necesarias para el alma. También lo exige la fuerza coercitiva, es decir, de coacción de la ley de Dios, porque si no existiera el purgatorio, también, existiendo el infierno y la gente peca mortalmente, y la amenaza del infierno es muy grave, porque es la infelicidad eterna, si no existiera el purgatorio no habría tampoco miedo al pecado venial, ni habría ningún deseo de satisfacer aquellas faltas veniales que exigen la satisfacción a Dios, ¿no? Por lo tanto, eso también atentaría contra la sabiduría de Dios si no hubiera ese purgatorio. Y aún más, la simple razón natural, ya prescindiendo de la fe, también habla de esa necesidad de la purificación, ¿no? Porque filósofos paganos como Platón, como Séneca, habla de esa necesidad de esas purificaciones ultraterrenas, ¿no? Incluso el sentido natural, simplemente la razón advierte que aquellos que son difuntos, que han sido justos en esta vida, pero que no han sido totalmente santos, que han tenido imperfecciones, pues que no se merecen un castigo eterno, pero tampoco pueden recibir un inmediato premio, ¿no? Si no hay una previa purificación. Y por último, el magisterio de la Iglesia ha definido el purgatorio como verdad de fe en varias ocasiones. En el Segundo Concilio de Lyon, el Papa Benedicto XII, el Concilio de Florencia y el Concilio de Trento, por supuesto. Bueno, todo esto en cuanto a la existencia. El lugar del purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio? Pues realmente, como tal, no es necesario que haya un lugar para el purgatorio. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando de almas separadas, las almas, los espíritus no ocupan lugar. Las almas, los espíritus puros, también los ángeles, están donde están actuando.
no ocupan un hueco en el espacio porque no tienen con qué, no tienen un cuerpo con que ocuparlo. Por lo tanto, se puede sostener la verdad de fe del purgatorio simplemente diciendo que es el estado de la purificación de las almas que lo necesitan. Pero aún así, la tradición cristiana siempre lo ha ido concibiendo como un lugar determinado, como una especie de prisión, donde las almas quedan de cierta manera, en cierto sentido, encadenadas, de tal manera que no tienen libertad para estar donde quieren, sino que están encadenadas por la justicia divina. Entonces, ese ha sido el sentimiento de los padres, ¿no? Aunque esto, ya digo, no pertenece a la fe, es decir, realmente no es necesario creer que está en un sitio concreto. Lo que dice Santo Tomás, es opinión de Santo Tomás, es que el purgatorio, según ley común, es decir, él lo que opina es que lo normal, no tiene que ser para todos así, es un lugar contiguo al infierno, de tal modo que el mismo fuego que hay en el infierno purifica a las almas del purgatorio. Esa es su opinión, que es la ley común, es lo normal, pero que luego la divina providencia para algunas almas pueden pasar el purgatorio en otros lugares, bien sea para que puedan instruir a los vivos, para pedir a veces que se aparezcan a gente para pedir sufragios, eso lo cree Santo Tomás así. Pero, insistimos, sobre esto no sabemos nada porque realmente no hay revelación. Estos son pues la opinión de Santo Tomás concretamente, pero realmente no hay nada de fe respecto a este aspecto. ¿En qué consiste el purgatorio? Pues el purgatorio consiste en una doble pena, pena de daño, pena de sentido. La pena de daño es la dilación de la gloria y la pena de sentido es el castigo del fuego. Las dos penas son muy duras, sobre todo la pena de daño, la dilación de la gloria, ahora vamos a ver por qué. De hecho, siempre se ha dicho en la tradición que la pena más leve del purgatorio es peor que las penas de este mundo, mucho más dura, porque son penas del orden sobrenatural que siempre son de un nivel totalmente por encima y ajeno a lo que estamos acostumbrados a las penas naturales de las enfermedades, de los disgustos de esta vida. Ahora bien, vamos a ver en qué consiste cada una de estas penas, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño hay que hacer una distinción importante, porque hablamos también de pena de daño en el infierno. La pena de daño significa que no se goza de Dios, que es el premio de las almas del cielo, sino que hay una privación de la visión de Dios y al mismo tiempo el conocimiento de que poseer a Dios es la felicidad plena, ¿no? Entonces esa pena, en cuanto que hay una privación de Dios, es como la pena del infierno. Pero hay una diferencia muy grande, y es que, primero, las almas del infierno es una pena eterna, jamás van a ver a Dios, y en cambio, las almas del purgatorio es una pena temporal, es algo para un tiempo. Pero aparte de eso, también psicológicamente lo viven de manera muy distinta, las almas del purgatorio y las almas del infierno. Porque las almas del infierno sufren por no ver a Dios, pero al mismo tiempo odian a Dios, porque lo han rechazado en esta vida. Entonces, sufren por no ver a Dios, no tanto, no porque amen a Dios y quisieran verlo, y entonces el amor se ve impelido hacia Dios y ellos no le pueden ver, sino porque ellos desean ver a Dios egoístamente. Es decir, en cuanto que sería su gusto y su felicidad. Pero realmente al mismo tiempo le odian, porque les ha castigado. Entonces,
es una situación de retorcimiento psicológico tremendo. Las almas del infierno son muy retorcidas, porque están retorcidas por el mal del pecado. En cambio, las almas del purgatorio viven esa dilación de la gloria, ese retraso en entrar a ver a Dios, de una manera muy distinta, porque ellas sí que aman a Dios. Y entonces es el alma que quiere ya entrar en la presencia de Dios porque le ama, pero al mismo tiempo no puede y sabe que es por su culpa. Y como sabe que por su propia culpa y justamente no puede entrar a ver a Dios todavía, arde en el deseo de encontrarse con Dios, definitivamente. Y por eso es un sufrimiento muy grande, pero al mismo tiempo esperanzado, porque sabe que un día, en algún momento, eso se va a acabar. Y va a entrar en el cielo. Por eso, siendo privación de Dios, son dos cosas muy distintas, por la temporalidad o la eternidad y también por la forma de vivirla. Porque las almas del purgatorio sienten esa hambre de Dios, sienten el vacío que produce en ellos la privación de Dios, se dan cuenta que es por su culpa, lloran las penas, lloran los pecados que le han llevado a no gozar de Dios todavía, lloran también todas las oportunidades que han perdido para satisfacer en vida la deuda que tenían con Dios, y ese dolor les hace purificarse al mismo tiempo, porque tienen una conciencia muy viva de todo eso. Eso en cuanto a la pena de daño. Y luego la pena de sentido, tradicionalmente se le ha concebido como eso, como una especie de pena de fuego, que siendo, según Santo Tomás, un fuego material, ya hemos visto antes, según su opinión es el mismo fuego del infierno, lo que hace es atormentar en cierto modo, no sabemos muy bien cómo, pero es cierto y es de fe que esa pena de sentido existe, ese fuego atormenta las almas y lo que hace es purificar los pecados de goces ilícitos de los bienes creados, que esas almas se permitieron durante su permanencia en el cuerpo mortal. Y por lo tanto, ese desorden, lo que está castigando la pena de sentido es ese desorden en el goce de los bienes creados. Es decir, la pena de daño del purgatorio está castigando el apartamiento de Dios que haya habido en la vida de esas almas, la aversio a Deo, y la pena de sentido está castigando la conversión a las criaturas, es decir, el uso desordenado de los bienes creados que no se han usado a lo largo de la vida de manera ordenada hacia la consecución del bien eterno de Dios. Bien, pues eso en cuanto a naturaleza del purgatorio. Cuestiones complementarias. ¿Cuál es la finalidad de las penas? Pues la finalidad de las penas es, como ya hemos visto, proporcionar la limpieza total, la purificación del alma para poder entrar a la presencia de Dios. Pero hay que explicar eso un poquito más. Respecto a la culpa de los pecados veniales, la culpa, no hablamos de la pena, ya vemos que hay que distinguir. La culpa de los pecados veniales, en cuanto el alma se separa del cuerpo, el alma en gracia se separa del cuerpo, en cuanto el alma se separa del cuerpo, se le presenta con claridad el estado en el que se encuentra, eso forma parte del juicio de Dios. Se da cuenta por la iluminación de Dios en el estado en el que se encuentra ante Él. Entonces esta alma lo que hace es un acto, el alma del purgatorio, que va a entrar en el purgatorio en ese momento, en cuanto a la culpa de sus pecados veniales, hace un acto de contrición y de amor perfecto a Dios, de tal manera que esos pecados veniales, que aún no se habían perdonado antes de la muerte, les son perdonados. Pero este acto
de contrición, ya no puede merecerle más cielo, porque ya está muerto, y aquí lo que se merece en este mundo, en el momento en que el alma se separa del cuerpo, se acabó, así nos hemos quedado para toda la eternidad, ni tampoco puede satisfacer la culpa. Entonces, lo que hace el alma ahí es todo afecto a pecado venial que tuviera antes de morir, se retracta de ella. Pero, es decir, las disposiciones culpables que hubiera hacia el pecado venial en esa alma se retiran en el momento de la muerte, pero ya está. Otra cosa son la pena temporal que ha quedado sin pagar, que como decimos, esa es la que se va a pagar con la pena de daño y la pena de sentido. Entonces, esta pena temporal del purgatorio, tenemos que tener en cuenta también una cosa muy importante, y es que nosotros, en este mundo, podemos apresurar la extinción de esa pena temporal con las oraciones y con los sufragios, con las misas que ofrecemos por las almas. En cambio, las almas del purgatorio no pueden hacer nada para ellas mismas. Ellas pueden orar, pero esa oración no les va a suponer adelantar su propia salida del purgatorio, ni pueden aumentar su gloria en el cielo próxima, no pueden satisfacer nada más, sino que simplemente las penas que sufren satisfacen la justicia divina y las purifica, pero realmente no pueden satisfacer en sentido estricto, porque para satisfacer la justicia divina como tal, hace falta que sean penas que sea una satisfacción plenamente voluntaria en este mundo. Y la purificación que sufren las almas del purgatorio en el otro mundo, si bien ellas las abrazan, porque saben que son para su bien y para ver a Dios, no son realmente voluntarias, son impuestas por la voluntad de Dios, por la justicia divina. Y por lo tanto, no son en sentido estricto penas de satisfacción. Nosotros aquí en este mundo sí podemos satisfacer voluntariamente ofreciendo penitencias, ofreciendo oraciones y ganando indulgencias. Que bueno, el asunto de las indulgencias también es muy interesante porque hay que ver qué condiciones hacen falta para ganar las indulgencias plenarias. Y realmente, para ganar la indulgencia plenaria hace falta una pureza de alma muy grande porque exige el desapego a todo pecado venial. Es decir, no podemos estar apegados a ningún pecado venial. En el momento en que el alma tiene afecto, está adherida a pecados veniales, las indulgencias que ganemos según la Iglesia, aunque sean plenarias, no se nos van a aplicar plenariamente a nosotros porque nuestra alma no está dispuesta totalmente para esa indulgencia, pero aún así en nuestra vida haremos muy bien en ganar todas las indulgencias que podamos, porque las indulgencias nos van a ahorrar purgatorio, estamos satisfaciendo la justicia divina. Bien, otro punto respecto al purgatorio, la intensidad de las penas. Ya hemos dicho, son intensísimas esas penas. De hecho, en este mundo solo se le puede comparar con las purificaciones que sufren las almas más santas. Si hemos leído, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, los grandes místicos, Santa Teresa, y algunos santos lo han vivido especialmente, en esta tierra hay algunas almas de los más perfectos que antes de entrar en las más elevadas cumbres de la santidad, sufren la que se le llama la noche del espíritu, que es en realidad como el purgatorio en esta vida, y mucho menos intenso realmente, pero es lo único que se le puede comparar. Esa noche del espíritu normalmente por ejemplo, se manifestó en Santa Teresita de Jesús como unas terribles
tentaciones contra la fe, parecer que Dios no existe o que Dios no la ama, o por ejemplo Santa Teresa de Calcuta también las pasó durante muchos años. Es decir, un estado en el cual el alma sufre muchísimo, pero al mismo tiempo está unidísima a Dios, porque esa purificación en esta vida le está llevando a un grado de unión con Dios muy grande. Pues solamente a eso, que ya digo, es un grado de sufrimiento muy grande, pero al mismo tiempo de purificación muy grande en esta vida, solo a eso se le puede comparar las penas del purgatorio, que realmente son mucho peores. Y además, como digo, no le producen a aquella persona que los pasa lo que produce esas purificaciones en esta tierra, porque el santo se está santificando enormemente con esa noche del Espíritu. El alma del purgatorio no se santifica más con las penas del purgatorio. Otra cuestión es si las penas del purgatorio van disminuyendo con el tiempo, o si son siempre iguales y de golpe, ¡pum!, entran en el cielo, ¿no? Y en este aspecto lo más natural, lo más probable es pensar que sí, que se van disminuyendo con el tiempo, porque la pena, conforme se van pagando la deuda que se tiene con Dios, se va purificando, se van expiando los pecados, entonces se van disminuyendo la intensidad de ese fuego en la pena de sentido. Y también en cuanto a la pena de daño, el deseo de ver a Dios, como cada vez se ve más cerca, que ya estoy cada vez más cerca de entrar en el cielo, también la esperanza del alma del purgatorio va disminuyendo. Es lo más lógico, ¿no?, pensar que eso es así. Otro punto, la desigualdad de las penas del purgatorio, y eso es lógico, eso sí está clarísimo. No todos sufren la misma intensidad ni en el mismo tiempo, porque eso va a depender de la necesidad de purificación que tengan las almas. Entonces, el rigor de la pena, de las penas que se sufren, dependerá de lo enraizada que está en el alma la culpa, y eso en cuanto al rigor, la gravedad de la pena, y también en cuanto a la cantidad del tiempo, pues va a depender de, bueno, pues de la cantidad que tenga que purificar de pecado, ¿no? Entonces, en esos dos aspectos, en cuanto a lo rigurosa que es la pena y el tiempo que dura, va a depender de cada alma. Aunque también depende de un factor externo a las almas, que es si se reza por ellas o no. Y eso no depende de ellas. Entonces puede pasar que si hay un alma que de suyo requiere más purificación, más tiempo y más rigor, pero se reza más por ella, pues probablemente va a salir del purgatorio antes que otra que la pobrecita está olvidada. Por eso también es importante rezar por las almas que están olvidadas, ¿no?, las necesitadas de la misericordia divina. Bien, otra cuestión complementaria, y esta va a ser ya con relación a la psicología y la confirmación en gracia de los consuelos de las almas. ¿Cómo viven, cómo están las almas del purgatorio allí? Pues esas almas no tienen cuerpo, obviamente, no tienen sentidos corporales, no tienen vista, no tienen oído, pero sí hay entendimiento y voluntad, porque residen en el alma y se acuerdan de todo lo que han vivido en este mundo. Y conocen, como conocen los ángeles, por ideas infusas, es decir, los conocimientos que adquieren nuevos, Dios se lo pone directamente en el alma. Entre ellas se ven y se conocen como también se conocen los ángeles, porque no hay otra manera de conocer, porque es que no tienen cuerpo para conocer, no tienen sentidos. Y hacen actos de amor a Dios, porque están unidas a Dios por la gracia, pero salvo que se disponga otra cosa por la divina justicia,
no se pueden comunicar con nosotros de manera ordinaria. A veces tenemos testimonios de santos que sí se han manifestado, pero no es lo habitual. Confirmación en gracia. Ya lo hemos dicho antes, las almas del purgatorio no pueden pecar, no se pueden apartar de Dios. Y por eso, pues, como ellas saben que están ya salvadas, se dice que si se les diera la oportunidad de volver a este mundo otra vez y purificarse en este mundo, pues lo más probable es que dijeran que no, porque aquí correrían otra vez el riesgo de condenarse. Entonces, mejor ya amarrado, mejor el pájaro en mano, ¿no?, que el asiento volando. Aunque allí lo pasen mal, pero saben que ya están salvadas, el bien eterno ya lo tienen en la mano, aunque todavía no lo disfruten. Y eso mismo es uno de los consuelos del purgatorio, porque es verdad que el purgatorio es un lugar de sufrimiento, pero también es un lugar donde hay muchos consuelos, que amainan ese sufrimiento. Y el primero de esos es ese, la certeza de la propia salvación. Saben que están salvados y que ese sufrimiento es temporal. El segundo consuelo, que esto es muy importante, es que están plenamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, lo pasan muy mal, pero saben que esas penas se las merecen y que son por su bien. Y entonces se gozan de la justicia de Dios. Es al contrario que ocurre con las almas del infierno, que aborrecen sus penas, a pesar de que saben que son justas, pero no, las penas que sufren les hacen abominar de Dios. Por eso, las almas del purgatorio, aun en medio del sufrimiento, sufren con paz. Y cuanto más se sufre aceptando la voluntad de Dios, realmente menos pena es para el alma. Por eso, en el canon de la misa, cuando se hace el memento de difuntos, se refiere al purgatorio como el sueño de la paz, que si se lee en el canon eso, pues uno se puede quedar extrañado, ¿no? Pero ¿cómo que el lugar de la paz? Se está refiriendo al cielo, pero si estamos pidiendo por los difuntos. Pero realmente está haciendo referencia el canon romano, en el memento de difuntos, al purgatorio, el sueño de la paz del purgatorio. Pero es por eso, porque a pesar de que esas almas no están en el cielo, todavía sufren con paz y sufren en medio de consuelos. Luego también, otro consuelo del purgatorio es precisamente la propia purificación, el ver que las manchas se van quitando, y eso les va produciendo también alegría, el ver cómo cada vez están más puras y se acerca el momento de entrar en el cielo. Y por último, la presencia de la Virgen. La Virgen va a consolar a las almas del purgatorio, y al ángel de la guarda, que también es creencia muy piadosa y muy segura que el ángel de la guarda está también con el alma que ha estado a lo largo de toda su vida cuidándole, en el purgatorio también está consolando al alma del purgatorio. Bien, la ayuda que nosotros podemos ofrecer a las almas del purgatorio. Esta posibilidad de ayudar a las almas, como ya hemos dicho al principio, la negaron los protestantes, porque no creen en el purgatorio, pero ya hemos explicado, consta en la Sagrada Escritura que se puede hacer, el pasaje de los Macabeos, que ya dije al principio, la tradición cristiana, todo eso lo afirma, y también ese dogma tan precioso de la comunión de los santos. Es decir, si la Iglesia no es solamente lo que tenemos aquí y lo que vemos en este mundo, con la jerarquía visible, sino que la Iglesia es también la Iglesia del cielo y la Iglesia del purgatorio, nos podemos ayudar entre todos. Y por lo tanto, nuestras oraciones, por esa unión de amor y de fe que existe con las almas del purgatorio
Y bueno, de fe no existe con las almas del cielo, porque las almas del cielo no tienen fe porque ya ven y no necesitan fe, ya ven a Dios directamente, y la visión suple a la fe, pues ese vínculo de la caridad hace que nuestra oración sea efectiva para ayudar a las almas del purgatorio. De tal manera que nuestra oración les da ayuda de dos maneras fundamentalmente: por el valor que se llama satisfactorio de nuestras obras, es decir, nosotros podemos ofrecer el valor de satisfacción de nuestras buenas obras ante Dios por las almas del purgatorio, y también cuando apelamos a la Divina Misericordia, el valor impetratorio de nuestras obras. Al apelar, al pedir a Dios que tenga misericordia de esas almas, eso también tiene un valor que se les aplica. ¿Cuáles son los sufragios principales para sacar a las almas del purgatorio? El primero, obviamente, la misa, porque es, obviamente, el sacrificio de Cristo que se aplica por ellas, ¿no? Y además, pero hay una cosa también aquí que hay que tener en cuenta y es muy buena, y es que realmente aprovecha más ofrecer la misa por vivos que por muertos. ¿Y eso por qué? Porque a nosotros, a los vivos, la misa, cuando se aplica por vivos en concreto, ayuda a que esa persona se convierta. También depende de las disposiciones de la persona, claro, pero ayuda a la conversión de esa persona y ayuda también a crecer en el amor de Dios, a ganarse más cielo, satisface también la pena de los pecados de esa persona, todo eso. En cambio, las almas del purgatorio solo les sirve para salir del purgatorio, es decir, no le va a proporcionar más gloria ante Dios, no les va a producir una mayor conversión, sino simplemente sirve para sacarles del purgatorio. Por lo tanto, realmente aprovecha más, si el vivo está bien dispuesto, claro, por vivos que por difuntos. Y por eso también es importante ofrecerla por gente que queramos que se convierta. Aunque las disposiciones puedan ser un poco regulares, pero es una misa que se ofrece por esa persona, viva. Pero bueno, en cuanto a las almas del purgatorio, es lo mejor que podemos hacer. Luego también podemos ofrecer nuestra comunión. Ofrecer, cuando comulgamos, el fruto de esa comunión, la devoción que ponemos a esa comunión por las almas del purgatorio. También oración, por supuesto. Por eso hay tradicionalmente tantas oraciones en torno a la muerte. La recomendación del alma cuando el moribundo está para entregarla, las exequias, el oficio divino de difuntos, dentro de la Santa Misa la liturgia de Requiem, los responsos, todo eso son oraciones que tienden a refrigerar las almas, es decir, a aliviarlas. Y dentro de las oraciones, el Santo Rosario tiene un montón de indulgencias que están adscritas al rosario si se rezan con las condiciones debidas, que también podemos aplicar por los difuntos. Y penitencias, mortificaciones que podemos hacer por ellas, que podemos aplicarlas por las almas del purgatorio, las limosnas que hacemos también las podemos ofrecer por las almas del purgatorio, las indulgencias que ganamos, en vez de para nosotros, podemos ofrecerlas también a modo de sufragio por las almas del purgatorio, aunque es Dios quien lo va a aplicar, pero nosotros lo podemos hacer. Y también hay la posibilidad, y hay alguna gente que lo hace, del voto de ánimas, que consiste en ofrecer, es un acto heroico, de caridad, en el cual todo el valor satisfactorio que tienen nuestras almas lo ofrecemos por nuestras almas, no, nosotros, nuestras propias obras, lo ofrecemos con ese valor satisfactorio por las almas del purgatorio. Eso hay quien lo hace y, claro, eso lo que hace es que ya no satisfago por mí, sino que voy a satisfacer por las almas del purgatorio. Entonces, posiblemente luego vaya a tener un purgatorio más grande, pero es un acto de caridad tan grande que me abre, si se hace con seriedad,
hace que quien lo hace crezca en el amor y por lo tanto tenga un premio de cielo más grande, ¿no? En cuanto a la aplicación de los sufragios, hay dos tipos de sufragios, ¿no? Los comunes a todas las almas y luego los que se ofrecen por almas concretas, ¿no? Entonces, esos que son generales, pues sabe Dios cómo los aplica. Él sabe, nosotros rezamos por las almas en general. En cambio, los que se ofrecen por personas concretas, si les hace falta, porque nosotros no sabemos si están en el purgatorio o no, cuando rezamos por una persona, nosotros no sabemos si lo necesitan, pero nosotros rezamos por tal persona. Si esa persona está en el purgatorio, se aplican preferentemente por esa persona, pero no tenemos certeza de que se apliquen íntegramente por esa persona, porque también depende de la sabiduría de Dios. Y luego ya vamos a terminar con las cuestiones de si las almas del purgatorio se pueden interceder por nosotros y si se pueden aparecer. Respecto a si pueden interceder por nosotros, pues no hay acuerdo entre los teólogos, porque hay algunos que dicen no hay que invocar a las almas del purgatorio porque están en situación de que nosotros pidamos por ellos, o sea, son ellas las necesitadas, y por lo tanto somos nosotros quienes tenemos que pedir por ellas. En cambio, hay otro sector que es el mayoritario, y la opinión más probable es que precisamente por la comunión de los santos que hemos dicho antes, sí es posible que ellas pidan por nosotros, y por lo tanto también es muy clásico y muy tradicional la gente que se ha encomendado a las ánimas para determinados favores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer respecto a esto? Obviamente, pues es mejor dirigirse a los santos, que ya sabemos que están en el cielo y que no necesitan de nada y que están pendientes de nosotros, pero también las almas del purgatorio muy probablemente sí pueden pedir por nosotros. Pero, ya digo, están más en situación de que nosotros recemos por ellas que ellas por nosotros. Y que, por lo tanto, es mejor rezar por ellas y ya cuando estén en el cielo, ya agradecerán lo que hemos rezado. Por último, y terminando, ¿se pueden aparecer? Pues ya hemos dicho, es algo que es un milagro, si ya se aparece un alma del purgatorio, es milagroso, pero puede ocurrir, puede que Dios les conceda hacerse visibles a nuestros ojos de distintas maneras. Y cuando ocurren esas apariciones de almas del purgatorio, para ver si son verdaderas hay que esperar, hay que ver el juicio de la Iglesia y sobre todo si son acordes con la revelación pública. Es decir, si son contrarias, si pasa algo que no es conforme a la doctrina de la Iglesia, entonces no son verdaderas apariciones de almas del purgatorio. Y bien, terminamos con las consideraciones morales. La primera, conveniencia de pensar en el purgatorio, porque nos da idea alta de la santidad y de la majestad divina que no admite sombra de pecado en su presencia, nos recuerda lo grave que es el pecado, que incluso las culpas más pequeñas tienen que pagarse en esta vida o en la otra. También pensar en el purgatorio aumenta nuestra esperanza de ir al cielo, porque como he dicho, si no existiera el purgatorio sería dificilísimo. Y también pensar en el purgatorio aumenta nuestra caridad con los muertos y, por lo tanto, nuestros méritos ante Dios. También consideraciones morales respecto al purgatorio, los medios para no ir, porque sería mucho mejor ir al cielo directo que tener que pasar por el purgatorio. ¿Y cuáles son esos medios? Pues huir de los pecados hasta los más pequeñitos, no conformarse con los pecados pequeños, porque total dan igual, hacer mucha penitencia por los pecados pasados, porque ya sabemos que si no, lo vamos a purgar en el purgatorio. La limosna expía muchos pecados. Recordemos que dice el Señor que lo que hiciéramos por el menor de sus hermanos se lo hacemos a Él.
La caridad con los difuntos, el orar por los difuntos también a nosotros nos evita o nos ahorra purgatorio. El perdón de las injurias, recordemos el Padre Nuestro, esa perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ganar muchas indulgencias, oír muchas misas devotamente, ofrecer muchas misas en reparación por nuestros propios pecados. Y también la confesión sacramental, pero aquí esto es muy curioso y esto no se suele saber. La penitencia sacramental, es decir, la que cumplimos cuando vamos al confesionario y nos la impone el sacerdote, tiene un valor extra, por así decir, extraordinario, porque forma parte del sacramento, obra ex opere operato, es decir, en virtud ya no tanto de nuestros méritos y satisfacciones, sino como los del Señor Jesús. Y por lo tanto, eso no ocurre con los sacrificios privados, con las penitencias y las oraciones que ofrecemos por nuestra cuenta, que solo su valor depende de la devoción y de cómo son de grandes y del amor que pongamos, sino que la penitencia sacramental, al estar unida al sacramento de la confesión, obran por los méritos de Jesucristo. Por eso realmente que nos ponga una penitencia más grande en el confesionario, en vez de ser un fastidio, debería ser una gracia, porque estamos satisfaciendo mucho más con esa penitencia que nos pone el sacerdote ahí, que a lo mejor con muchas oraciones nuestras. Y por último, por supuesto, como gran forma de evitar infierno y purgatorio, la devoción a la Virgen María. Y hemos terminado. Dígame. Esto de las almas errantes yo ya lo conocía, pero yo veo que es difícilmente reconciliable eso con la doctrina católica. Porque el alma del purgatorio, es decir, lo que viene a decir el Padre Fortea, porque lo leí en su momento, es que hay almas del purgatorio que no saben que están salvadas. Y eso es imposible. Porque, ya digo, el alma del purgatorio está confirmada en gracia, ama a Dios, sabe que está en el purgatorio, sabe que está salvada, sabe que va a ir al cielo. Es decir, eso que él dice de que hay almas que están por ahí, que no saben nada, y entonces vamos a rezar y te vas al cielo, no tiene ningún sentido. O sea, no es conforme a doctrina. Sí. Claro, es decir, no hay esa posibilidad de que estén ahí, que no estén condenadas, pero al mismo tiempo no saben que están salvadas. Eso no hay manera de conjugarlo con la fe católica, aunque lo diga el Padre Fortea. Es decir, lo más probable es que, si eso se le ha aparecido en los exorcismos, que realmente sean demonios. También les dice, porque también lo leí de él, como que las almas condenadas pueden poseer gente y cosas extrañas, y eso también es muy raro. Jamás se ha visto eso en la tradición de la Iglesia, de que haya posesiones por almas de condenados. Eso es extrañísimo. Sí, también dice que se le aparece Judas en no sé qué, cosas raras. Eso jamás se ha visto eso. Siempre las posesiones está clarísimo que las provocan los demonios y ya digo, o sea, las almas, pues eso. La única duda que podemos tener, que es el tema del limbo respecto a los niños sin bautizar, que en eso no hay una revelación expresa, y la doctrina tradicional habla del tema del limbo, pero respecto a que haya gente perdida por ahí, que no sepa nada,
no me parece que haya manera de conjugarlo, eso con la fe católica, con la realidad. Son experiencias personales del padre Fortea que no me veo cómo se puede... Dígame. ¿De? Pues que no lo conozco, así que no le puedo decir. No, ya digo, no conozco los escritos y en cualquier caso, respecto a todo el tema este, como he dicho, de apariciones, de ánimas y de experiencias, siempre, a ver, si son de un santo, de alguien que está canonizado, siempre vamos a tener como un sello, ¿no?, de garantía de que, bueno, pues de que aquello es real, ¿no?, porque es un santo. Fuera de esos casos, pues se le puede dar la verosimilitud en tanto en cuanto eso se ajusta, bueno, y también la de los santos, claro, al dogma de la Iglesia, ¿no? Es decir, hay muchas historias de santos que han tenido muchas experiencias con las almas del purgatorio, pero al final las experiencias con almas del purgatorio, ya digo, son milagros que al final lo que siempre sale a relucir es hay que rezar por ellas. Siempre es eso, es decir, alguien que pide oración y que recuerda, por medio de esa aparición, también no solo pide oración por mí, sino también Dios lo permite para que nosotros veamos las consecuencias de nuestros pecados, la necesidad de santificarnos, la necesidad de, pues eso, de evitar el purgatorio nosotros también. Pero respecto a ese caso concreto no le puedo decir porque no lo he leído, no lo conozco, entonces no le puedo decir sí, si no, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? A ver, es que hay que hacer una distinción. Aquí es muy importante. Una cosa es la intención del sacerdote en la misa. Es decir, la misa tiene 4 frutos. Un fruto que se conoce como es el fruto generalísimo, que es por toda la Iglesia. Otro fruto que es el general, que lo reciben los que están presentes en misa. Otro que es el fruto especial, que es por lo que nosotros pedimos al sacerdote que pida en la misa, y por la cual estamos dando el estipendio. El dinero que se paga por la misa es para que el sacerdote ofrezca la misa por esa intención. Y otro es el fruto especialísimo, que es el fruto que percibe el sacerdote por celebrar y que ese es suyo y exclusivamente de él. Entonces, una cosa es la aplicación de ese fruto especial de la misa que hace el sacerdote y que solo depende del sacerdote, y otra cosa es que el fiel asista a misa y entonces durante la misa pida devotamente por sus difuntos. Pero son dos cosas muy distintas, es decir, para ofrecer la misa en sentido propio hace falta la intención del sacerdote, es el sacerdote el que dispone de ese fruto especial. Otra cosa es esa, que yo acuda a misa y entonces en misa yo ofrezca, pues eso, le pida al Señor por esa alma, ofrezco mi comunión devotamente, pero son dos cosas distintas y tiene más valor el ofrecimiento de la misa, sin duda, por el sacerdote, mucho más. ¿De acuerdo? Pero hay que tenerlo claro, porque es verdad que en ese tema yo he visto que hay gente que está confundida. Y entonces, de hecho, cuando se le dice esto, hasta se enfadan. Porque yo lo he experimentado, porque he dado esta charla antes y hay personas que dicen, entonces lo que yo estoy haciendo en misa no vale para nada. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una cosa es el ofrecimiento que hace el sacerdote de la misa, de ese fruto especial de la misa que dispone exclusivamente el sacerdote, y realmente, a ver, no tiene por qué tener, de hecho, el sacerdote justo en ese momento el nombre de la persona. Es decir, imaginemos, si el sacerdote resulta que en ese momento no se acuerda, no tiene el papel delante, pero sabe que tiene un difunto
No hace falta que diga el nombre porque el Señor sabe quién es. Es decir, por esa intención que yo tengo hoy lo ofrezco. Y el Señor se lo va a coger igual. Es decir, ¿perdón? Ah, bueno, a ver. Claro, a ver, eso es lo que, el tema de las plurintencionales. El tema de las plurintencionales, aunque yo también tengo misa, a ver si se me va a ir. A ver, el tema de las plurintencionales, el problema es que es una manera de fomentar, o sea, de desincentivar el ofrecer misas, porque pasa eso exactamente, ¿no? Y también, ahí el problema principal que yo veo es que, si bien el sacrificio de la misa va al infinito, porque es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, no se aplica de manera infinita. O sea, una cosa es el valor de la misa en sí y otra cosa es la aplicación a nosotros. Es decir, la misa es el único sacrificio de la cruz, por lo tanto, como es el sacrificio de la cruz, va al infinito. Pero precisamente como no se aplican los frutos de la cruz infinitamente en cada misa, por eso las repetimos. Es decir, lo que hace la misa es aplicar en el tiempo, a lo largo de la historia, lo que Jesús ganó en la cruz una vez. Por eso, si yo estoy aplicando la misa por muchos, lo más probable es que no les aproveche igual que si yo lo ofrezco por uno. Por eso, cada intención una misa. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia siempre. Cada intención una misa. Porque es que si no, si hacemos lo de pedir por no sé cuánta gente, por esta la intención del otro, del otro, tenemos ese peligro. Pero sobre todo es por cuestión catequética, porque es que es eso, estamos desincentivando totalmente el pedir por difuntos concretos si no estamos diciendo una misa, una intención. Y aparte hay otro tema que entra aquí, que es el tema del estipendio, es decir, cobrar no sé cuántos estipendios por una sola misa, pues no es lo suyo, ¿no? Porque entonces estás diciendo una misa y estás cobrando, ¿qué haces? Cobras intenciones por todas, que eso ocurre en muchos sitios. Tú solo estás diciendo una misa. Aunque lo apliques por este, no es muy moral estar cobrando las intenciones de todos. Tú solo puedes cobrar un estipendio y una misa. Bien, vamos allá. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.